los caídos de las naciones, queridos corderitos del amo, y los caídos de Israel, que cayeron todos, se convierten o ya se convirtieron en Sodoma, Egipto y Gran Babilonia. Van por ese camino a no ser que se frenen, a no ser que paren su desobediencia y su inconsciencia, se arrepientan, tomen conciencia y logren salir del engaño en que están metidos, queridos corderitos, y empiecen a entrar en el pacto renovados, en el pacto para renovación, que es el único escape y la única vía para entrar en el reino y ser salvos de la ira de Yahweh. Y ya vimos como, no lo hemos visto, pero lo podemos ver en Jeremías, querido culto, a ver si me acuerdo qué capítulo es. En Jeremías, pues Yahweh tiene un cáliz en Jeremías 25 que hace que las naciones beban, todos los que estén como con las naciones, o todos los que estén pues gentilizados, paganizados con las naciones, incluyendo su propio pueblo escogido caído, si es que no se ha levantado para cuando él vaya a derramar su ira sobre la tierra, sobre todas estas personas que no se hacen espirituales, que no se renuevan, que se quedan carnales, como seres humanos terrenales, terrestres nada más, y no como celestiales. Entonces pues la ramera tiene una copa, que un cáliz que lo da a beber a las naciones y las embriaga todas. Bebió hasta Efraín y Judá de la copa de la ramera. Y luego Yahweh, queridos corderitos, el que no se depure de ese veneno, con la mujer virgen, con la esposa de Yahshua, con la eclesía, con el Israel del nuevo pacto y su palabra, de una manera que quede renovada esa persona, que quede convertida, hecha renovada por el espíritu de adentro, en lo interno. Esa persona luego bebe del cáliz de la ira de Yahweh y entonces va para destrucción. Cuando regrese Yahshua, el Cordero, con su ira, va para destrucción, queridos corderitos, no va para el reino. Dice que beben ese cáliz los reyes de Elam, todos los reyes de Media, los reyes del norte, todos los reinos del mundo que están sobre la tierra, y el rey de Sheshak beberá después de ellos. Y después que todos esos hayan bebido, Sheshak es otro nombre para Babilonia, el rey de Babilonia, el rey de la bestia, que es Babilonia, porque la bestia viene acompañada con Babilonia, vienen a traer la gran Babilonia con su iglesia falsa, sus creencias falsas, sus religiones de mezcla, vienen a gobernar sobre el mundo con la ayuda del hijo de perdición del antimachía. Ese es la bestia y ese es el rey de Babilonia. Entonces él va a beber, dice el rey de Babilonia beberá también, después que todo, porque todo eso el último en aparecer va a ser él, ese va a ser el último imperio. Cuando aparezca va a beber también de ese cáliz de la ira de Yahweh y le va a ser derramado totalmente por encima la ira del Cordero. Y habíamos visto, queridos corderitos, que sin Yahshua, sin entrar en el nuevo pacto, no estamos en ningún pacto, porque si estábamos en el antiguo pacto como israelitas, todos lo quebrantamos y nos quedamos sin pacto, solamente con una promesa por cumplírsele que Yahweh le había hecho a Abraham, en el que Yahweh había prometido traer un nuevo pacto, el de Jeremías 31:31, cuyo mediador sería Yahshua, lo aprendimos después, y al cual había que entrar para depurar, porque él es el que tiene el cetro y la primogenitura en su mano. Ya no es ni Judá, porque Judá está caída, y Jerusalén bebió de la copa, y los judíos bebieron de la copa también, y están todos como Sodoma, como Egipto y como Babilonia. Están así, queridos corderitos. Pero con Yahshua se levantan de su caidez y se renuevan, se hacen espirituales, se hacen en Mashiach. Vimos que si Yahweh Elohim Sebaot no nos hubiera reservado un remanente, no le hubiera hecho esa promesa a Abraham
acerca de tener paciencia y sacar de su pueblo caído una última vez o por segunda vez, sacar de esa caidez, de aquel antiguo Egipto, pues ahora de una Babilonia enorme, una gran Babilonia mundial, del cual Él saca a todos los caídos de su pueblo y de los gentiles que Él va a salvar. Hubiéramos llegado a ser como Sodoma y como Gomorra, dice, si no nos hubiera sacado. Si no estuviera sacando a los suyos de ahí, llegábamos todos a ser como Sodoma y Gomorra, quiere decir que esos terminaron destruidos. Terminaremos destruidos también. Pero no todo Israel se va a salvar, sino el remanente escogido, como dice en Isaías 10:22. Aunque tu pueblo sea innumerable como la arena del mar, tan solo un remanente de él se recuperará. Y Yahweh dice en Isaías 11:11 que acontecerá aquel día que Yahweh de recuperar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado. Empezó a trabajar en esto en el primer día, 5º milenio, cuando se fundó la Quejila en Jerusalén. En el segundo día, 6º milenio en el cual estamos, iba a terminar. Iba a completar toda su obra en el 3er milenio, el tercer día, en el Shabbat milenario, el milenio 7000, el milenio que completa los 7000 años, querido pueblo. Y entonces, pues, hay falsos judíos mientras tanto, hay judíos pecadores, hay israelitas falsos que son pecadores, que llevarán su nombre, guardarán algo de la Torá, de la Escritura, pero mezclado, paganizado. No hacen honra al nombre de Yahweh en sí como Yahweh quiere, y eso lo tenemos que aprender, porque no lo hemos aprendido todavía como debe ser, pero debemos estar en proceso y en disposición de aprenderlo, querido colega. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí, enseñamos, y por eso hay que tenernos paciencia y un poco de tolerancia y amor. Y estoy hablando hacia los que tenemos el deseo y tenemos la disposición, hacia los que nos sacrificamos, hacia los que sufrimos y aguantamos dolores y aflicciones por vivir como Yahweh manda, querido. Porque no estoy hablando en general de aguantarle todo a los que vengan a burlarse, que vienen muchos a perseguirnos, a matarnos y todo eso. Eso no podemos ser tan tontos y darles trato preferencial, querido corderito. Estamos hablando de las ovejitas. Esas eran las que Yahshua trataba con trato preferencial, las ovejitas, los gentiles. Tan pronto él les hablaba, que mostraban interés, que se convertían, eran ovejitas para él. Y los trataba como pastor a sus ovejitas, no con crueldad, queridos corderitos. No pastoreaba con crueldad como algunos por ahí. Bueno, entonces dice que la Jerusalén, por lo judíos haberse prostituido con los egipcios, y en Ezequiel también dice que las dos hermanas Jolá y Aholibá se prostituyeron, y una se acostaba con los asirios y otra con los egipcios, y un chorro de cosas que no las voy a decir ahora, pero que algunas personas considerarían lenguaje soez, pero está escrito en la escritura. Y yo pues lo menciono cuando hay que mencionarlo, para que tomen conciencia de la caída de las dos casas de Israel, que son reales y fue fuerte y siguen caídos. O sea, que no aceptan que están caídos, queridos colegas. Y las 10 tribus dentro de su religión babilónica, el cristianismo romano, alegan haber sido levantadas y ser ya pueblo escogido de Yahweh. Y los judíos por su parte dicen que los del norte cayeron, pero que ellos no han caído, y tampoco es eso cierto. Están caídos, queridos coditos. No están en la misma secta religiosa de la Gran Ramera, pero están en otra. Y la escritura dice que su pueblo todo está en Babilonia, porque manda a salir a todo su pueblo de Babilonia. Y además hay pasajes donde dicen que, y tenemos un video acerca de esto, que hay que renunciar todos los que son del nuevo Israel, del Israel renovado en Yahshua. Tenemos que renunciar a nuestra antigua madre, la Jerusalén terrenal, la prostituta, la gran ramera, porque se llama Sodoma y Gomorra, son Sodoma y Egipto, Jerusalén, queridos coitos, por causa de las iniquidades de los judíos que están caídos. Vamos a repasar Ezequiel 16:2. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones.
no sus pecados, sus abominaciones, querido cordero. Pues sucedió que después de toda tu maldad, ay y ay de ti, declara Yahweh Elohim, dice en paréntesis. Por esa toda tu maldad, ay de ti, declara Yahweh. Te edificaste un templo y te hiciste un altar en todas las plazas. Además te prostituiste a los egipcios, tus vecinos de cuerpos robustos, y multiplicaste tu prostitución para provocarme a ira. Por tanto, ramera, oye la palabra de Yahweh. Y Yahweh no termina de hablar con Ezequiel 16. Hay 17, 18, 19 y otros capítulos de otros autores. Hasta Apocalipsis hay que oír. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis para confirmar la identidad de Jerusalén como ramera, como prostituta, que se prostituyó con egipcios y multiplicó sus prostituciones. Apocalipsis 11:8. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, la cual simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde su amo fue crucificado. Jerusalén, ¿qué otra ciudad es? Jerusalén, queridos corderitos. La llama simbólicamente Sodoma y Egipto. Yahweh, el propio Yahweh, Yahshua también. Y nosotros tenemos que aprender a llamar las cosas como Yahweh las llama. Eso no quiere decir que no tenga remedio. Eso quiere decir que se tiene que levantar, y tiene como Yahshua. Ya algunos se han levantado, pero se está hablando de los que todavía son como Sodoma y Egipto. Está hablando de los que todavía dicen que son de la Jerusalén terrenal, que no entienden que somos hijos de la celestial. Y que Pablo entendió esto y lo explicó a la perfección. Isaías 1:10. Oíd la palabra de Yahweh, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Elohim. ¿De quién está hablando él aquí? Si Sodoma dejó de existir cuando Isaías estuvo en este mundo, de Sodoma hacía siglos que había sido destruida, y más nunca ha existido, querido, porque Yahweh decretó, hizo un decreto de que nunca más sería levantada. Pero hay un Sodoma espiritual, lo acaba de mencionar en Apocalipsis 11:8 Juan. Hay una Sodoma espiritual, y ese es Jerusalén, o sea, gobernantes de Jerusalén. Oigan esto bien, oigan la palabra de Yahweh, la instrucción, la Torá, los mandatos que no son opcionales, son mandatos de Yahweh. Comenta Ezequiel 16:46, que lo estamos repitiendo porque lo tenemos grabado en otro mensaje. De Israel en general, Israel ya dividido en dos y caído, se cayó todo Israel. Las dos casas, la casa del norte Efraín y la casa del sur Judá. Dice, tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte. Eso es la casa de Efraín. Esas son las tribus del norte, las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria. Y dice, y con sus hijas, con sus demás tribus, habita al norte. Y tu hermana menor es Sodoma, que habita en el sur. O sea, está hablando de Samaria, la capital del norte, y de la capital del sur, Sodoma, pero la capital del sur era Jerusalén. Ah, pero Jerusalén se le llama Sodoma y Egipto, así que concuerda, ven, queridos colegas. Y tu hermana menor es Sodoma, que habita en el sur, es decir, los judíos, la casa de Judá, cuya capital es Jerusalén, que se llama Sodoma y Egipto. Y como decíamos, Pablo lo entendió muy bien en Gálatas 4:21, se lo explica allí, 4:25. ¿Se acuerdan que empezó haciendo una comparativa de las madres de las dos que eran esposas de Abraham? Y una madre de uno que era el hijo no que iba a heredar, y otra del hijo que iba a heredar, Sara. Una no era estéril y tuvo muchos hijos primero, otra era estéril, no tuvo ninguno, pero después resulta que fue al revés, que cuando venga Yahweh, más fueron los hijos de la estéril que los hijos de la esclava de la que podía tener hijos, porque se salvan más de los de la descendencia de Sara que los de la descendencia de Agar. Se convierten más a Yahweh. Entonces, de hecho, de Sara viene la nación escogida, mediante la cual antiguamente todo ser humano se convertía a Israel. Ahora ese pueblo es el pueblo del nuevo pacto, que es una asamblea que no se ha formado por completo todavía, pero está todavía reclutando miembros y atrayendo personas arrepentidas y convertidas para depurarse dentro de este cuerpo que se llama la Kehilá, la Eclesía, el nuevo pacto, el Israel del nuevo pacto, cuyo mediador es Yahshua. Tenemos que aceptar todo eso, o no estamos en el Israel
del nuevo pacto que realmente depura y hace nuevo. Y Pablo explicaba porque Agar, y está hablando de una egipcia, ¿ven? Agar, que era egipcia, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Ven? Jerusalén es Sodoma y Egipto. Aquí se compara con Egipto. Agar, que era egipcia, está siendo comparada con Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la actual, porque la nueva, la celestial, no ha bajado todavía. Pues está junto con tus hijos en esclavitud. Está en Egipto. Está libre, están en Jerusalén, están en Nueva York, están en Tel Aviv, están donde quieran, pero espiritualmente están en esclavitud. ¿Entendemos, queridos siervos? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esos son hijos de Sara, la libre, la que genera hijos para libertad. La que no podía tener hijos fue la que los tuvo, la que más los tuvo. Y se está hablando cuando renazcamos espiritualmente en la resurrección, en el momento de Yahshua, cuando se toque la séptima trompeta, y los que queden vivos creyentes en él serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y se acuerdan, ay de Jerusalén por tus prostituciones, por tus muchas prostituciones, se han multiplicado. Eres como Sodoma, te prostituiste con los egipcios, eres como Sodoma. Y Pablo dice a los Gálatas que esa Jerusalén terrenal se compara con Agar, con una egipcia, no con Sara. Con Sara se compara a la celestial, la Jerusalén nueva. Vamos a ver qué va a pasar con Jerusalén si no se convierte en su prostitución, si sigue como está. Pero algunos se van a convertir, no todos Jerusalén, no todo Judá, no todo el mundo, no todas las tribus, no todas las naciones. Remanentes pequeñitos escogidos de cada tribu, de cada pueblo, de cada nación, de muchas aguas, se van a convertir. Están entrando en la quejila en la iglesia hace tiempo, hace 2000 años. ¿Qué va a pasar con Jerusalén y con el mundo si no se convierte? Yahweh les va a derramar la ira, porque bebieron del cáliz de la ira de Yahweh también ahora. No el de Babilonia, el de Yahweh. Apocalipsis 14:8. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. ¿Ven? Primero beben del cáliz de la mujer ramera, se embriagan. Yahweh los ve en vez de sobrios, embriagados, y dice: ustedes tienen que beber de este, si no se enderezan y se ponen sobrios, bébanse esto y van a terminar destruidos, y les da del cáliz de la ira de él. Pero si se arrepienten, no sufren de la ira indiluida de él, no sufren. Los salva de la ira. Si están en el cuerpo de Yahshua, Yahshua se casa con ellos y son salvos de la ira de Yahweh y la ira del Cordero. Lo importante aquí es que decía allá en Isaías, en Ezequiel: ay de Jerusalén. Dos ayes. Sabemos que las trompetas, las primeras 4, queridos coitos, son los primeros 4 jinetes del Apocalipsis. Corresponden a los primeros 4 sellos. Corresponden a las primeras 4 plagas que Yahshua menciona en Mateo 24. Y luego viene la quinta trompeta, la sexta y la séptima. La quinta es el primer ay, la sexta es el segundo ay y la séptima es el tercer ay. Aquí dice que el segundo ángel, que se le dio una trompeta, porque salieron 7 ángeles y se le dieron 7 trompetas, el quinto ángel siguió y dijo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. ¿Qué reluce esto? Parece que la gran Babilonia va a perecer a la sexta trompeta, después que se toque la sexta trompeta. Es el segundo ay. Ese es el segundo ay, querido Codrillo. Y curiosamente la gran Babilonia perece porque Yahweh lo permite. Yahweh está loco porque sea destruida, pero la destruye la bestia, su amante, no en sí Yahweh, destruye la sede de la gran Babilonia, Yahweh, por medio de la bestia. Y después que destruye a la gran ramera, Yahweh destruye a la bestia, porque ¿quién es él para destruir a alguien? ¿Con qué justicia, con qué rectitud uno va a destruir a otro?
¿Cómo un ladrón va a acusar a un pillo? ¿Verdad? Pues tiene que ser juzgado de la misma manera. Aquí tenemos la caída de Babilonia. Segundo ay, el segundo ángel era el segundo ay. Esa es la segunda trompeta, queridos codritos. Bueno, a menos que sea, o sea, la segunda de las últimas tres, digo yo. Eso es lo que yo entiendo. Si es la segunda trompeta y no la sexta, habrá que verlo. Pero dice que el segundo ay es cuando se destruye Jerusalén, porque está como Babilonia. Y esa es la sexta trompeta, la segunda de las últimas tres. La sexta, la quinta, la sexta y la séptima son la primera, segunda y tercera de los tres ayes. Y Babilonia es destruida en el segundo ay, en la sexta trompeta, justo antes de la séptima trompeta, que es el tercer ay, que ahí es que Yahweh viene y destruye él. Es que viene Yahshua, se toca la séptima trompeta y él viene con su ira y destruye todo lo demás, todo lo que no puede entrar en el reino. Isaías 42:20. Tú has visto muchas cosas que no observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Eso es lo que dice aquí Isaías en 42:20. Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Judíos según la carne nada más, no guardan la ley, no son circuncisos del corazón. O sea, dicen que la guardan y juran y perjuran que la guardan, pero ¿qué ley? No la de Yahweh. No con sus estatutos, preceptos y mandamientos y mandatos menores. Con alteraciones y modificaciones y añadiduras y quitaduras rabínicas. Igual que los grecos romanos. Igual. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para jactarse de ustedes carnalmente. Así, pues, yo te circuncidé, tú eres mío. Dice cualquier rabino por ahí. Cualquier moré, cualquier roé. Yo te circuncidé, yo te hice la circuncisión, a mí te me debe. Yahweh dice que la circuncisión que le hace es la mayor, la necesaria y la superlativa, y no la hace ningún hombre con mano humana. La hace él porque es por el Espíritu. Esa es la que tenemos que tener. La circuncisión es la conversión del corazón, la conversión interna, lo que nos hace ser nuevas criaturas y nacer de nuevo. Los que tienen la circuncisión del prepucio nada más son carnales e inconvertidos y no son espirituales, queridos, y van para destrucción. He aquí, llegará el día en que castigará a todos los de Judá, de Ismael y de los árabes y de todos los demás que sean solo circuncidados en el prepucio. Lo leímos hace un rato. Shalom, shalom a todos, queridos coditos. Aquí ven el paralelo, la correlación inequívoca entre Jerusalén, Sodoma, Egipto y Babilonia. Son lo mismo. Han llegado a ser como Sodoma, como Gomorra y como Babilonia. Por encimita dirán una cosa, lo filmarán de cierta manera, comentarán de esta manera diferente, pero examinándolos bien y a la luz de la escritura que dice Yahweh, es como Yahweh dice y no como aparenta ser la cosa. Es como Yahweh dice y no como dicen los hombres. Es ramera, no es virgen, no es santa como dicen los hombres. Es ramera, es prostituta. Y si esa es la Jerusalén, imagínense las demás capitales de las naciones paganas del mundo. Ni se mencionan como son, porque son peor, igual o peor. Todos han llegado a ser lo mismo. Babilonia, contaminados por Babilonia, la gran ramera. Shalom, shalom, queridos codritos. Yahweh los ayude, los haga ver la escritura y la profecía como es. Les libre de todo mal, los bendiga, les conceda gozo, les conceda paz, los proteja así, sobre todo que los proteja del mal y de la gente malvada, de la gente hipócrita y del engaño de Satanás y sus demonios. Shalom, shalom. Comuníquense con nosotros para cualquier pregunta o consejito que quieran, o consuelo, sufren. Déjennoslo saber, querido codrito, para ayudarlo, para el crédito y la honra de nuestro abacado Yahweh y su hijo Yahshua. Todo sea para su crédito y para su honra. Todo este favor que tenemos de nosotros poderles comunicar la palabra es por la misericordia del Padre, por más nadie.
Más nadie, querido, ni por más nada, ni por ganancia lo hacemos, ni por interés otro que no sean ustedes en su salvación, porque ustedes son las preciosas ovejitas del amo Yahshua, y las tenemos que tratar con un cuidado como si fueran el propio Yahshua, dice él, porque todo lo que le hagamos a las ovejitas es como si se lo hiciéramos a él en persona. Así que aquí no abusamos, pero por favor entren y sean transparentes y no se burlen de nosotros, que bastante sufridos que estamos y ya tenemos las marcas del Mashiach en nosotros. Shalom, shalom. Bendito sea.